Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Todos los que nos están acompañando. Es un gusto mm, estar con ustedes acompañándolos y compartiéndoles este conocimiento. Entonces recordemos que estamos trabajando las conferencias del conocimiento de sí mismo y estas nos van a ayudar a tener las herramientas necesarias para nuestro conocimiento, para saber lo que ocurre, perdón, en nuestro interior, para saber por qué nos comportamos así, cuál es la fuente de nuestro comportamiento, especialmente para aquellos que estamos un poco inconformes con nosotros mismos y sabemos o tenemos la impresión de que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, estas conferencias son 50 que pertenecen a la fase A, hay una fase B, pero pues más adelante se trabajará sobre eso. Por ahora es importante entonces eh, saber lo que ocurre en las primeras, saber el conocimiento de las primeras 50 conferencias, que es la base para poder empezar y continuar con nuestro camino. Entonces, el día de hoy estaremos con la conferencia número 20, que se titula El país psicológico. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. eh, y mientras eh, se conectan, pues podemos ir empezando. Aunque antes de empezar, entonces les extiendo la invitación para que nos acompañen en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en los que nos van a encontrar como Conocimiento de sí mismo Paraguay Uruguay. También nos pueden encontrar en Spotify como la autorrealización del ser y allí podrán encontrar audios bastantes cortos o concisos sobre cada una de las conferencias. Esto pues especialmente para aquellas personas que de pronto no cuentan con el tiempo, con un tiempo de pronto un poco amplio para dedicarle a eso, pero tienen toda la voluntad y toda la disposición para poder escucharlos. Entonces, pues ojalá nos acompañen, ojalá hagan uso de esto y apliquen y practiquen todo lo que se les está compartiendo acá, que esa es la única forma en la que vamos a poder lograr ese cambio que anhelamos o que buscamos. Entonces, bueno, ahora sí, creo que ya podemos empezar. Em, bueno, empecemos entonces. La conferencia entonces se trata del país psicológico. Entonces, bueno, es necesario notar que, bueno, nosotros habitamos un país, ¿cierto? Vivimos en un país, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, cada uno de esos son países, ¿sí? Que existen pues, obviamente, en nuestro exterior. Sin embargo, internamente también existe un país psicológico. También vivimos y habitamos un país psicológico. El problema es que ignoramos ese lugar, ignoramos en qué parte de ese país psicológico vivimos, ignoramos la ciudad en la que nos encontramos dentro de ese país psicológico. Ignoramos incluso las calles, las personas que habitan ese país. Entonces, cuando no nos autoobservamos, no sabemos en qué lugar estamos, de nuestro lugar psicológico. Em, es muy fácil entonces darse cuenta del lugar en el que uno habita, ¿cierto? Conocer la ciudad en la que uno vive,
conocer el barrio, conocer la calle, el edificio o la casa. Pero en el terreno psicológico, algunos si acaso sospecharán que están en cierto lugar. Algunos se darán cuenta que están en cierto lugar del país psicológico en el que se han metido. Pero realmente este país es un lugar muy amplio, tendrá muchos recovecos, por decirlo así, muchos lugares eh, de pronto poco explorados, pero ahí están en nuestra psicología. Ahí están y de ahí podemos, eh, y allí podemos llegar en algún momento, vamos a de pronto a dar con ese lugar. Y esos lugares tan alejados dentro de uno son lugares de pronto muy oscuros, con de pronto acompañantes un poco complicados o complejos. Entonces, tener en cuenta que así como en nuestro exterior existen las personas decentes, cultas, asimismo ocurre en nuestra comarca psicológica, eh, en nuestro lugar psicológico. También van a existir colonias o lugares muy bellos, muy elegantes eh, en nuestro interior. Sin embargo, asimismo también, así como en el mundo físico hay barrios o calles o colonias peligrosísimas, llenas de asaltantes, llenas de criminales, llenas de personas que se rigen por la ley del más fuerte o, bueno, así también ocurre en nuestra comarca psicológica, en nuestro interior, en nuestra psicología. Entonces, pues muchas veces no estamos seguros afuera, en la calle, muchas veces tampoco estamos seguros en nuestro interior. Entonces, eso es algo que hay que empezar a tener presente. Y bueno, muchas veces en el exterior, ¿cierto? Llegamos a lugares dependiendo bastante del tipo de personas que nos acompañan. Entonces, si tenemos de pronto amigos que les gusta ir a bailar, que les gusta ir a tomar, pues indudablemente vamos a terminar en esos lugares donde se baila y donde se toma. Vamos a terminar en discotecas, de pronto en bares, eh, bailando, borrachos con nuestros amigos. Si son calaveras o son personas que les gusta estar de pronto en casas de citas, pues es muy probable que terminemos en estos prostíbulos también, ¿sí? Nosotros somos personas muy sociables y bueno, nos dejamos influir o de pronto no influir, pero sí queremos de pronto acompañar a nuestros amigos y terminamos en esos lugares que de pronto pues no es algo de pronto que o sea que por sí solos hubiéramos ido, pero pues allá terminamos porque pues a nuestros acompañantes, a nuestros amigos sí les gusta ir a esos lugares. Ahora resulta que si miramos hacia nuestro interior, hacia nuestro país psicológico, también tenemos nuestros propios acompañantes. Así ustedes no los crean, esos acompañantes están ahí, esos son los yoes o los agregados psicológicos o también nuestros defectos como los conocemos. Entonces, de acuerdo a estos acompañantes, vamos a terminar en cierto lugar de nuestro país psicológico que van acordes también a nuestras pues, características psicológicas, a nuestra psicología, ¿sí? Entonces, si de pronto tendemos a ser
muy iracundos, nos llenamos de ira fácilmente o dejamos que nos domine fácilmente. Sí, porque de pronto somos inseguros o nos gusta tener la razón por lo que sea. Bueno, internamente vamos a terminar eh, en esos lugares peligrosos donde reina la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Em, un ejemplo de lo que es nuestro país psicológico y de, bueno, de lo que sería, digamos, ese lugar inexplorado para muchos de nosotros, en el sentido en que no conocemos nuestra psicología porque no miramos hacia adentro, no estamos pendientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de, de nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo puede ser una mujer que pues se muestra virtuosa, honorable, una esposa magnífica, de conducta ejemplar, viviendo en una mansión, en el mundo físico, ¿sí? Eh, Debido a que dentro de ella hay muchos yoes lujuriosos, en su interior ella se va a ubicar en antros de prostitución o en casas de citas, ¿sí? Dentro de su país psicológico. Y todo eso ocurre en su interior. ¿Listo? De igual forma le puede pasar a un hombre que se muestre honorable, que se muestre como un ciudadano ejemplar, que se muestre honrado, ¿cierto? En el exterior se puede mostrar de cierta forma, pero en su interior resulta que está ubicado en una cueva de ladrones, debido a que sus pésimos acompañantes, que son los yoes del robo, están muy sumergidos dentro de su inconsciente. Entonces, esto es para ejemplificar de pronto que muchas veces creemos y mostramos que somos ciertas personas, cierto tipo de personas, pero en realidad internamente no es así. En realidad, cuando nos mostramos de una forma, internamente estamos maquinando un montón de cosas, estamos pensando en un montón de cosas, estamos planeando lo que queremos hacer, estamos insultando a quien nos miró feo, a quien nos respondió de mala forma. Entonces, es necesario poder ver esto. Y de igual forma ocurre con los monjes, ¿sí? O con los líderes religiosos, independiente de la religión que sea. En el caso de un monje, pues puede que el monje esté viviendo en un monasterio, ¿cierto? Practicando la humildad, la sencillez, sí, la austeridad, pero psicológicamente este monje va a estar en una colonia o en un barrio lleno de asesinos, de pistoleros, de atracadores, de drogadictos, ¿sí? Porque incluso a ellos les pasa que no están observándose a sí mismos, no están mirando su interior. Y se encuentran ubicados internamente en todos estos lugares o en este lugar lleno de asesinos, de violadores, de drogadictos, debido a que sus yoes, que son inconscientes, eh, se encuentran en los recovecos más difíciles de su psicología. ¿Listo? Entonces puede que internamente este monje se muestre muy tranquilo, ¿cierto? Muy lleno de paz, pero internamente no va a ser así, internamente va a ser lo opuesto, va a estar lleno de voces, lleno de cómo se planearía un robo, de cómo planearía fugarse del monasterio, por ejemplo, para ir a tomar algo, a emborracharse, o ir a bailar, o ir a ver con qué mujer, a cuál mujer puede seducir.
Entonces, es importante, necesario poder ver todo eso, ¿sí? Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Entonces aquí lo importante es poder notar que a veces pues uno ignora todo lo que realmente uno es hasta el momento y se muestra de forma virtuosa. Se crea a sí mismo una persona buena, se crea a sí mismo una persona llena de virtudes, se crea a sí mismo casi que un santo también, casi que un monje, que tiene la paz de un monje, cuando en realidad no es así. En realidad, en su interior, aunque no lo parezca externamente, en su interior hay mucha oscuridad, en su interior hay mucha maldad. Y el problema es precisamente ignorar eso y creerse eh, un ser lleno de luz, creerse eh, sabio, lleno de amor, que hace todo muy bien, ¿sí? En cambio, cuando uno logra reconocer eso, cuando se puede reconocer, identificar, comprender, aceptar esa maldad o esa oscuridad o esa confusión que hay dentro de uno, va a poder empezar a comprender, a sacar la virtud que hay detrás de todo eso, porque toda esa oscuridad encierra una chispa de nuestra esencia. Pero ya ahora más adelante vamos a profundizar en esto. Em, bueno, muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo en casas de prostitución. Entonces, ocurre que hasta aquellas personas devotas que se vuelven casi santos o que son percibidos por la sociedad como santos, en su interior están metidos en lugares, en antros psicológicos como estamos usando acá leyendo estas palabras. Entonces se encuentran en casas de robo, en calles, perdón, robando, en casas de prostitución. Bueno, realmente una cosa es lo que uno muestra hacia afuera, hacia el exterior, y otra cosa es lo que se es internamente realmente. Esto incluyendo santos de la religión católica, esto incluyendo líderes de los cristianos que no son católicos, esto incluyendo rabinos en los judíos, con los judíos, incluyendo los líderes religiosos del musulmán, ¿sí? Entonces, esto que se afirma, pues es posible que esté escandalizando a más de uno por ahí, pero el verdadero psicólogo a- va a darle la razón a esto, va a darle la razón a esto. ¿Listo? A que en nuestro interior hay muchos lugares. Nosotros internamente tenemos muchos lugares. Entonces, aunque parezca increíble, entre el incienso, perdón, de la oración también se esconde el delito. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos del delito, más divinos, el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. ¿Listo? Entonces, sería importante pues de pronto no dejarse engañar por lo que muestra una persona y más bien reconocer la importancia de poder trabajar en el interior de cada uno. Y bueno, realmente saber esto, saber que una persona diferente a uno, que saber que un amigo, que un
no sé, el rector de un colegio, que debería ser recto en todo sentido, no va a servir de nada si nosotros no aplicamos esto dentro a nosotros mismos. ¿Listo? De nada sirve señalar a los demás si en nosotros aún está ese ego que carcome nuestros pensamientos. Entonces, entre los fondos profundos de los santos más venerables, pero recordemos, no solamente los santos de la Iglesia Católica, sino también aquellas personas que se muestran sin de pronto defectos, que se muestran unas personas fuertes, trabajadoras, respetuosas. eh, que no son santos, pero pues se muestran así. Y puede pasar también incluso dentro de uno mismo. Uno mismo cree que es ese tipo de persona que es honrada, que es transparente, que es sincera. Y en realidad no es así. En realidad uno tiene mucho ruido adentro, mucha oscuridad, muchos yoes que están ahí en la cabeza presentes todo el tiempo. Entonces hay yoes de prostíbulos, de robo, de homicidios, de violencia, de pereza, de grosería, de mala voluntad, de insultar a las personas, de, bueno, hacerles mala cara, de pelear, de llegar, de pegarle a alguien, en fin. Entonces, estos acompañantes infrahumanos, estos yoes, están escondidos en las profundidades del inconsciente y la única forma de encontrarlos es autoobservándose, ejerciendo la autoobservación, practicando la autoobservación. Por eso es tan importante, por eso se les dice y se trata de mantener presente que es importante practicar, aplicar lo que vamos compartiendo, lo que van ustedes aprendiendo con estas conferencias. Eh, Muchos sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia. Recordemos las tentaciones de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar, también nuestro hermano Francisco de Asís. Estos dos personajes fueron, bueno, se tienen como dos autorrealizados. Ellos hicieron el trabajo y estuvieron luchando, estuvieron buscando la autorrealización, pero para ello eh, tuvieron que pasar muchas pruebas físicas, muchas pruebas materiales que los va, digamos, midiendo, los va de pronto ayudando en ese proceso de, de, de poder liberar poco a poco eh, nuestra esencia, de poder llegar a ella. No es un trabajo fácil, pero es algo que se puede hacer, así como nos los demuestran o como son ejemplo San Antonio y San Francisco de Asís. Bueno, uno se asombra al pensar que algunos anacoretas, penitentes y santísimos vivan en las colonias psicológicas de la prostitución y del robo. ¿Sí? Sí, pues realmente una cosa es lo que muestran y otra cosa es lo que ocurre en nuestro interior y que pues eh, aunque no sea algo físico, algo externo, internamente también nos afecta bastante. Entonces hay que tener eso en cuenta. Eh, Cuando los santos que hemos estado hablando no se han descubierto o no han descubierto esa psicología pesada, esos acompañantes, esos yoes,
Cuando la descubren, entonces ellos ayunarán, se azotarán, harán lo que pueden para poder trabajar en ello. Bueno, esto teniendo en cuenta los verdaderos santos, ¿sí? Quienes realmente eh, quieren lograr esa autorrealización. Y debido a que realmente tienen el anhelo por autorrealizarse, entonces rogarán también a su Madre Divina que elimine la psiquis de esos malos acompañantes en sus antros tenebrosos de su propio país psicológico. Entonces, si ustedes se ponen a autoobservar y logran ver algunos de esos acompañantes, eso es lo que pueden hacer. Le piden a su Madre Divina que les elimine ese yo de lujuria, que les elimine ese yo de ira, que les elimine ese yo de gritarle al otro. Eh, También tener en cuenta que, bueno, muchas religiones hablan de la vida después de la muerte y del más allá, ¿cierto? Em, pero incuestionablemente, después de la muerte, si no se trabaja por eliminar esos yoes, cada uno va a continuar viviendo en la colonia psicológica de siempre. Entonces, en la próxima vida, cuando vuelve uno, si es que no ha terminado las 108, si no ha agotado esas 108 oportunidades, entonces, pues va a volver a repetir lo mismo, porque va a continuar viviendo en esa colonia psicológica en la que siempre ha vivido. Entonces el ladrón va a continuar siendo ladrón y va a estar en los antros de los ladrones. El lujurioso va a continuar siendo así y va a, a volver a estar en las casas de citas. El iracundo de igual forma seguirá viviendo en las calles, en el vicio, en la ira, en donde brilla el más fuerte, ¿cierto? En donde brilla el puñal y suenan los tiros de las pistolas. Eh, por otro lado, es muy importante también tener en cuenta que hay una esencia, ¿cierto? Que dentro de cada uno de nosotros está nuestra esencia, está la esencia en sí misma, que en sí misma es muy hermosa y viene de las estrellas, aunque parezca un poco em, incrédulo, sí, esa esencia viene de las estrellas, pero desgraciadamente está metida dentro de estos yoes que llevamos adentro. Entonces, la esencia es eso que puede desandar el camino, es decir, que puede regresar al punto de partida original, que puede liberarse de todo dolor y sufrimiento. Pero para poder hacerlo, debe liberarse entonces de esos malos acompañantes, de esos yoes. De lo contrario, no podrá hacerlo. Hay una pequeña reflexión acá. Entonces, cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible y no hay duda de que a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios lograron reducir a polvareda cósmica a todo ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivía. ¿Sí? Entonces, incuestionablemente, esos santos, porque fueron santos, se cristificaron y regresaron al punto de partida original después de haber sufrido mucho. Entonces, después de pasar por un trabajo arduo, lograron su autorrealización. ¿Qué es lo que realmente importa?
Es entonces necesario para poder trabajar en esto, es urgente que ubiquemos nuestro centro magnético en nuestro 3% de esencia, que es el que ya se encuentra liberado. Y alejemos ese centro magnético completamente de la personalidad. Así entonces podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, o sea, eh, de hacer la transición, mejor dicho, de grado en grado por la montaña del ser. Entonces, en tanto continúe el centro magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos en los antros psicológicos de siempre, aunque nos mostremos como personas magníficas o ciudadanos excelentes. Sí, entonces aquí lo importante es que nuestro centro magnético debe estar situado en nuestra esencia. Debe estar situado en nuestra esencia para que nuestros actos empiecen a dirigirse hacia allá también y podamos lograr ese equilibrio que estamos buscando. Sí, de todas formas eso ustedes no lo pueden saber hasta que no lo comprueben. Entonces, los invito a que comprueben esto del centro magnético. Entonces, por ejemplo, el comerciante tiene el centro magnético del comercio y por ello se desenvuelve en los mercados y trae todo lo que se es afín con respecto a eso. El hombre de ciencia entonces tiene su centro magnético de la ciencia, que está situado pues en su personalidad y por eso atrae hacia sí todo lo que son libros, ciencia, laboratorios, etcétera, trabajos. El esoterista, de igual forma, tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo y como quiera que esta clase de centro se torne diferente a las cuestiones de la personalidad, indudablemente se sucede por tal motivo la transferencia. Entonces, es poner nuestro centro magnético a disposición de nuestra esencia para que asimismo también nos empiece a dirigir un poco más o mejor hacia ese centro magnético de, de nuestra esencia, ¿sí? Y alejar el centro magnético de la personalidad, de las cuestiones de la personalidad, porque pues ya sabemos que la personalidad es no es algo, digamos, primordial en nuestra canasta de comidas. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Ahí, en ese momento ya eh, empezamos oficialmente pues el, el trabajo, el buen trabajo. Bueno. Entonces, por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Entonces, cuando nos hacemos el de la vista gorda, cuando no queremos aceptar que tenemos defectos, em, y creemos que nosotros somos ciudadanos ejemplares, pues ahí vamos a estar muy equivocados, porque somos maldad pura, como se dice, hay mucha oscuridad dentro de nosotros, muy diferente a cuando la persona logra ver, logra identificar sin miedo eh, eso que pasa ahí dentro de nosotros. No olviden escribirnos, por favor, si desean recibir el audio de la conferencia, el PDF y o las tutorías, estas tutorías que estamos trabajando en este momento. Aquí está el número de WhatsApp, entonces se los dejo para que ustedes por favor los anoten. Y también está el enlace de YouTube.
Bueno, si ustedes están interesados, pues eh, nos piden digamos, estas diapositivas y ahí podrán encontrar el enlace que los lleva a la conversación o iniciar una conversación con nosotros o a YouTube. Y ya, bueno, ahí sí ustedes van a tener que explorar un poco esa parte. Eh, no olviden entonces nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. También nos pueden encontrar como la autorrealización del ser, perdón, la autorrealización del ser tanto en YouTube como en Facebook. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que sea algo útil para ustedes. Esta conferencia realmente trae mucha reflexión, entonces les recomiendo, los aliento mucho que empiecen ustedes a reflexionar sobre lo que se ve acá, el por qué es importante poder reconocer que tenemos en nuestro interior un país psicológico en el que hay muchos recovecos, hay muchos lugares. Listo, y nuestra próxima conferencia será la número 21 con el tema de concentración y relajación. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos en la cajita de mensajes y nosotros les responderemos lo más pronto posible. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. ¿Listo? Que estén muy bien, no olviden practicar y aplicar lo que estamos eh, conociendo. ¿Listo? Buena noche.